Tensiones y deformaciones. Empecemos por hablar del concepto de tensión. Luego de tratar el concepto de carga, es necesario para el campo de la mecánica hablar de esfuerzos, es decir, de la manera en que esas cargas actúan al interior de los elementos constructivos y estructurales, produciendo en ellos tensiones. El concepto de tensión involucra adicionalmente un nuevo elemento, el área que la fuerza atraviesa. Es decir, fija una relación matemática entre el valor de la carga repartida por unidad de superficie. Por ejemplo, en la columna del ábside de la iglesia de los Jacobinos en Toulouse, en Francia, su sección circular, es decir, el área de la columna que es redonda, recibe las cargas que descienden por las nervaduras y sus respectivas secciones o áreas, que corresponden a su vez al peso de las bóvedas de piedra que conforman la cubierta. En su libro Estructuras de la edificación de Malcolm Millas, él dice textualmente que para entender de qué manera las cargas son transferidas a lo largo de las estructuras complejas, se debe utilizar el concepto de recorrido de cargas. Este consiste básicamente en la secuencia de acciones y reacciones a lo largo de los elementos estructurales. Lo importante es darse cuenta de que la reacción de un elemento puede ser la carga del elemento siguiente. Para ilustrar esta afirmación, ponemos el caso de la cúpula de San Pedro en Roma, donde las cargas que corresponden al peso de la enorme linterna que la remata descienden hasta el tambor de la base a través de las nervaduras de piedra que la conforman. Es importante anotar que las cargas escogen siempre los materiales más rígidos y no necesariamente los más resistentes para llegar al suelo. Pero la pregunta es, ¿cómo transfiere la estructura la carga a la reacción? ¿Y qué ocurre a la estructura cuando transfiere las cargas? La estructura transfiere la carga por medio de esfuerzos, es decir, fuerzas que están dentro de la estructura, de tal manera que esos esfuerzos producen tensiones en el material estructural. En el caso que estamos viendo, la columna sufre un acortamiento de su longitud por el aplastamiento que en cada sección de ella producen las fuerzas encontradas. Decimos entonces que la columna está siendo sometida a un esfuerzo de compresión, además compresión axial, porque se desarrolla a lo largo de su eje longitudinal. Decimos entonces que la longitud inicial, L sub 0, experimenta un acortamiento o un delta negativo de longitud. El caso contrario se produce cuando las fuerzas tienden a alargar el elemento. Aquí decimos que se trata de un esfuerzo de tracción, es decir, tracción axial. Y ahora hay que anotar que existen también esfuerzos de mayor complejidad que por ahora solo nos limitaremos a nombrar: esfuerzos de torsión, esfuerzos de flexión y esfuerzos de deslizamiento, también llamado de corte o cizalladura. En este caso, las dos fuerzas que tratan de estirar o alargar el elemento son fuerzas divergentes que corren por el eje del elemento y que producen un alargamiento o un incremento de longitud. Ya reconocida la cualidad o atributo de la tensión, es importante establecer una relación numérica. En el caso que se ilustra, el valor de la fuerza F es la misma en todos los casos. Las condiciones serán necesariamente diferentes en virtud de las diferencias del área. Por ejemplo, la fuerza 1 actúa sobre un área 1, la fuerza 2 sobre un área que es mayor que la fuerza 2 y la fuerza 3, que es igual a las fuerzas 1 y 2, sobre un área que es mayor a las tres anteriores, a las dos anteriores. Por lo tanto, el concepto de tensión se concibe a partir de la relación que existe entre la magnitud de la fuerza y la unidad de superficie. Insisto, cuando hablo de unidad de superficie o de sección, estoy hablando del área. La tensión se define numéricamente como la cantidad de fuerza que atraviesa la unidad de superficie. Se representa por la letra sigma y es equivalente a fuerza sobre área.
La unidad será el kilogramo sobre centímetro cuadrado o el newton sobre metro cuadrado, que en este caso recibe el nombre de pascal. Consideremos dos cuerpos A y B de base circular con radios diferentes. La fuerza P que se aplica sobre cada uno de estos dos cilindros es la misma. La pregunta es si la tensión será también la misma en ambos casos. Entendamos nuevamente que la tensión es la fuerza sobre el área. Para el cilindro A, la tensión sub A será igual a la carga P sobre el área del cilindro A. Para el caso B, la tensión del cilindro B será igual a la fuerza P, que es la misma fuerza que ejerce su presión sobre el cilindro A, pero en este caso dividida sobre el área del cilindro B. Notamos que al ser mayor el área del cilindro B, y dado que el valor del área está dividiendo, genera una relación inversamente proporcional con la tensión. Por lo tanto, la tensión en A va a ser mayor que la tensión en B. Dado que el área del cuerpo A es menor, el valor de la tensión en A es mayor. Y lo contrario, si el área en B es mayor, la tensión en B es menor. Por lo tanto, concluimos que la tensión es directamente proporcional a la fuerza e inversamente proporcional al área o sección, de tal manera que si A sub A es menor que A sub B, la tensión en el cilindro A es mayor que en el cilindro B. Cuando un cuerpo es sometido a una tensión, este ofrece una resistencia que evita su rotura. Esa tensión resistente es una propiedad intrínseca del material que dependerá necesariamente de su estructura molecular. En este caso, por ejemplo, la tensión que actúa sobre el cilindro A es igual a la carga externa P dividida entre el área sub A. Sin embargo, la tensión resistente, que podemos definir coloquialmente como la resistencia al material, tendrá que ser mayor que la tensión que actúa sobre el sistema. Para que un material no falle, su tensión resistente deberá ser siempre mayor que la tensión a la que está siendo sometido. Ahora bien, queda más o menos claro que los materiales no son absolutamente rígidos, sino que bajo la acción de cargas que actúan sobre ellos se deforman, es decir, cambian su geometría. Durante la deformación, las secciones trazadas mentalmente se desplazan en el plano y en el espacio con respecto a su posición inicial. Durante el momento de la carga, surgen fuerzas interiores que se oponen a las fuerzas exteriores y tienden a devolver al cuerpo a la posición que había ocupado antes de la deformación. En la ciencia de la resistencia de materiales se distinguen entre las deformaciones elásticas, que aparecen después de haberse anulado la carga, y las deformaciones plásticas que no son reversibles, es decir, que no desaparecen. La deformación es un concepto unitario que estará siempre relacionado con la longitud inicial del elemento y mide tanto el alargamiento como el acortamiento. Para ilustrar esto último, analicemos el caso de cuatro barras con longitudes distintas que están siendo sometidas independientemente a esfuerzos de tracción. Diremos que en este caso todas las barras sufren una misma longitud de elongación, una misma deformación. Entonces, la pregunta es, ¿cuál de los cuatro materiales es más deformable? Es decir, es más elástico. Si las cuatro barras, todas de igual longitud y sección, se estiraron la misma cantidad. Aquí aparece entonces el concepto de deformación unitaria. Epsilon es igual al delta sobre longitud inicial. El delta es la deformación total que experimenta un cuerpo, mientras que la longitud inicial es la longitud de origen de la pieza, es decir, antes de que experimente la deformación.
Si tenemos en cuenta esa definición de deformación unitaria y cuantificamos el valor de esa deformación en cada caso, nos damos cuenta que en el caso número 1, la deformación unitaria es significativamente mayor que en el caso de la barra 2 y que en el caso de la barra 3 y que en el caso de la barra 4. ¿Por qué? Porque proporcionalmente a su longitud inicial, la barra 1 experimentó una mayor deformación. Insisto, aunque esa deformación es la misma en todas las barras, es proporcionalmente mayor en el primer caso, dado que es la barra más corta, mientras que en el caso número 4, siendo la barra más larga, su deformación fue equivalente, igual en términos absolutos, a la deformación de la barra 1. Por lo tanto, la deformación unitaria fue mayor en la barra 1 que en todas las demás del caso que nos ilustra. Este concepto se puede trasladar a todos los materiales de construcción. Todos los materiales de construcción son elásticos. Para eso volvamos a la definición inicial que nos plantea el profesor Paricio de la Escuela Técnica de Arquitectura de Barcelona, quien afirma claramente que ningún material será capaz de soportar acción mecánica alguna, por resistente que sea aquel y pequeña que sea ésta, sin que ello suponga alguna deformación, aunque ésta sea imperceptible. La deformación, dice Aparicio, es la matriz, el mecanismo único de respuesta de los materiales ante las acciones mecánicas. Es importante darse cuenta que es perfectamente normal para cualquier estructura el deformarse como respuesta a una carga. Si esta deformación es demasiado grande para el objetivo de la estructura, no es un error, no es una falta, sino una característica especial sin la cual ninguna estructura sería capaz de trabajar. El origen de la teoría de la relación tensión-deformación se puede ubicar en los trabajos de Robert Hooke que realizó en el siglo XVII. Robert Hooke era curator de la Royal Society desde su fundación y colaborador de Boyle en la elaboración de experimentos. En su libro, publicado en 1678, Hooke establece una relación lineal entre fuerza y alargamiento absoluto, aunque sin precisar los conceptos de tensión, es decir, fuerza sobre área, y tampoco sin precisar el concepto matemático de la deformación, alargamiento sobre longitud. Hooke, recordemos, se encargaba en la Casa Real de realizar el mantenimiento de los relojes, que eran relojes de resorte, y a partir de sus observaciones en el campo fue capaz de entender que existía una relación directa entre la tensión y la deformación. Es decir, a una deformación dada se generaba, a una tensión dada, perdón, se generaba una deformación. Si esa tensión se duplicaba, también se duplicaba la deformación. Es decir, había una relación directamente proporcional entre la tensión y la deformación. Sin embargo, habrá que esperar varios años más para poder contar con la ley de Hooke, o ley sobre el comportamiento de los cuerpos elásticos, según la cual, y abro comillas, la deformación relativa es directamente proporcional al esfuerzo o tensión unitaria e inversamente proporcional al módulo de elasticidad o módulo de Young. Matemáticamente, esta teoría se expresa de la siguiente manera. Sigma, que es tensión, que ya sabemos que es fuerza sobre área, es también igual a una constante E multiplicada por la deformación relativa. Esa constante E es el llamado módulo de elasticidad y es una condición propia de cada material. El valor de esta constante se llama también módulo de Young en homenaje al físico Thomas Young. En términos prácticos, esto quiere decir que a medida que aplicamos una tensión sigma a un elemento, los materiales sufren una deformación epsilon que es proporcional a dicha fuerza. Esta proporcionalidad está representada por la constante E, que es el módulo de elasticidad. Hagamos entonces un análisis muy sencillo, donde vamos a tomar una barra
en color azul con una longitud inicial y le vamos a aplicar una fuerza F que va a producir una tracción sobre la pieza. Vamos a representar gráficamente la relación tensión-deformación mediante un plano cartesiano donde el eje de las X es la deformación unitaria, es decir, delta sobre longitud inicial, y el eje de la Y es la tensión, es decir, fuerza sobre área. Si aplicamos una fuerza F, la barra experimenta un delta 1, un incremento de longitud 1, y esa relación es directamente proporcional. Es decir, que marcamos en el eje de las X un delta 1 y en el eje de la Y una fuerza 1, que es la que se aplica sobre el elemento. La gráfica correspondería en este caso a un segmento de línea recta, porque es una relación directamente proporcional. Si aplicamos una fuerza 2 o duplicamos la fuerza, el objeto recibirá o experimentará una segunda deformación, un delta 2, que es igual al delta 1, si la fuerza es exactamente igual. Por lo tanto, la gráfica seguirá siendo un segmento de recta, en tanto que al delta 2 le corresponde una fuerza 2. Y si aplicamos un tercer incremento de fuerza, igual al de los incrementos anteriores, la barra experimentará un delta 3, el cual gráficamente se corresponde con una fuerza 3 y se expresa mediante otro segmento de recta. Es decir, esa relación en donde la tensión y la deformación son directamente proporcionales se expresa mediante una recta que tendrá una pendiente o inclinación. Sabemos de otra parte que sigma, que es fuerza sobre área, es también igual a el módulo de elasticidad por epsilon. Es decir, que el módulo de elasticidad, despejándolo de la última ecuación, es igual a sigma sobre el epsilon, que es la deformación unitaria. Gráficamente, eso tiene una correspondencia, dado que en la figura de la izquierda, el cateto adyacente a la recta es epsilon y el cateto opuesto a la recta es sigma. Por lo tanto, diremos que el módulo de elasticidad E, que es igual a sigma sobre epsilon, es también igual a la tangente del ángulo que forma la recta que representa la relación tensión-deformación. Si unificamos los términos de la ecuación, diremos que el módulo de Young es igual a la tensión, que es fuerza sobre área, sobre epsilon, que es delta de longitud sobre longitud inicial. Ahora bien, los materiales no tienen una deformación infinita. Al ser sometidos a un esfuerzo, experimentan durante una primera etapa una deformación lineal, cuya representación es una línea recta con una pendiente determinada. En este momento, en esta fase de la deformación, la tensión es directamente proporcional a la deformación unitaria. Y decimos que en ese caso el material se desempeña dentro de un estado elástico. Sin embargo, llegará el momento en que esa deformación se va a seguir produciendo sin que se produzca un incremento en la fuerza, como ocurre muchas veces cuando deformamos una barra de plastilina. En este caso, decimos que el material entra a trabajar dentro de su rango inelástico o su estado plástico y finalmente el material se romperá. El final de todo material sometido a carga será la rotura. Sin embargo, experimentará preferiblemente largos periodos de comportamiento dentro de un estado elástico o rango lineal. Pasará por un estado muy breve de condición plástica y finalmente la pieza se romperá. Como arquitectos, por supuesto, esperamos que siempre nuestros materiales se comporten dentro del estado elástico. Con todo esto que hemos mencionado, es importante diferenciar los conceptos de resistencia y de rigidez. Diremos finalmente que la resistencia
es la capacidad de un cuerpo para soportar tensiones, mientras que la rigidez es la capacidad que posee ese mismo cuerpo para soportar deformaciones. La primera, es decir, la resistencia, está determinada por el punto de rotura. La segunda, por el módulo de elasticidad, E, que a su vez depende del ángulo de la recta que describe el estado elástico. En esta figura tenemos dos materiales. El material A, que experimenta un estado elástico, cuya representación es una línea recta con una pendiente determinada. Y ese material A se rompe en un punto determinado, que si lo comparamos con el material B, posee una línea con menor pendiente, menor ángulo, y cuyo punto de rotura está situado más a la derecha de la gráfica y más arriba de la anterior. Por lo tanto, dada esa representación, la pregunta es, ¿cuál es más resistente? Si pensamos que la resistencia está dada por la capacidad de soportar mayor carga, el material B es el que soporta mayor carga, porque el punto de rotura está situado más arriba que el punto A. La respuesta es efectivamente el material B, dado que soporta mayor tensión. Pero si preguntamos ahora cuál es más elástico, la respuesta nuevamente va a ser B, porque el material B está más a la derecha, es decir, experimenta mayor deformación. Pero si la pregunta ahora es cuál es más rígido, cuál se resiste más a la deformación, diremos que en este caso es el material A, porque su punto de rotura y su deformación están más a la derecha, a la izquierda, perdón, que en el caso del material B. El material A tiene mayor módulo de elasticidad E, su pendiente es mayor y la pendiente está dada por la tangente del ángulo. Es decir, el módulo de elasticidad es directamente proporcional al ángulo que forma la recta. Y cerremos con esto. No necesariamente los materiales más resistentes son los más rígidos. Esta última afirmación tiene mucha importancia para analizar muchos problemas que se presentan en edificaciones. Citando nuevamente a Aparicio, podemos decir que cuando dos materiales de diferente elasticidad que forman un único elemento constructivo experimentan la misma deformación ejercida por una carga cualquiera, la tensión a la que está sometido el material más rígido será mayor que la del más elástico. Si el resto de los parámetros son constantes, las tensiones serán directamente proporcionales a los módulos de elasticidad. Ejemplifiquémoslo. En la imagen de la derecha tenemos un vestigio de una columna romana encontrada en la villa de Adriano en Tívoli. Su núcleo, su parte interior, estaba conformada por un material 1, hormigón romano, con un módulo de elasticidad ESU1, mientras que el exterior era de un material 2, en este caso mármol, con un módulo de elasticidad ESU2. Asumamos que el mármol es más rígido que el hormigón, por lo tanto, el módulo de elasticidad 2 es mayor que el módulo de elasticidad 1. Muy bien. Asumamos ahora que esa columna está completa y entra en carga, como en el caso de la foto, recibe un peso encima. Por ejemplo, como en el caso de la foto, un enorme dintel de piedra. Por efecto de este último, la columna se deformará de manera homogénea y seguramente descenderá unos pocos centímetros producto de la compresión. Es decir, que ambos materiales, hormigón y mármol, experimentarán una deformación idéntica. Por lo tanto, sus deformaciones unitarias serán iguales. En el caso del material 1 y el material 2, ambos experimentan la misma deformación. Por lo tanto,
Para el caso del hormigón se aplicará la siguiente ecuación. Tensión 1 es igual a el módulo de elasticidad 1 por E. Y para el mármol, la ecuación quedará así. Tensión 2 es igual al módulo de elasticidad 2 por epsilon. Esas épsilon son además iguales entre sí, pero E2 es mayor que E1, como ya lo mencionamos. Por lo tanto, la tensión 2 también será mayor que la tensión 1. Así, en este caso, el material 2, el mármol, soportará una mayor tensión que el hormigón, que es el material 1. Pero el material 1, el hormigón, no será el más resistente, pero sí el de mayor rigidez. Con esto se demuestra matemáticamente el concepto de que la carga escoge por el material o desciende por el material más rígido y no necesariamente por el más resistente. Estos conceptos se traducen a su vez en esta idea que se denomina ley de prioridad en el descenso de cargas. Y aquí nuevamente acudimos al postulado de Ignacio Aparicio. Lo expuesto en el punto anterior supone que el descenso de cargas del edificio se produce prioritariamente por elementos de mayor rigidez. Para ser más precisos, podemos decir que estos aumentan las tensiones proporcionalmente a su módulo de elasticidad, con absoluta independencia de los deseos del diseñador. Si estos elementos más rígidos son suficientemente resistentes, el edificio queda ya estabilizado. Si no lo son, porque no son estructurales, se romperán y se producirá una deformación complementaria, que generará la reacción necesaria en los elementos que tienen encomendada la función portante. La pregunta, por lo tanto, es ¿cómo actuar frente a este tipo de situaciones? Un caso típico es la fractura que se produce en el antepecho de ventanas como producto del descenso de cargas a través de las partes macizas de la edificación. Como estamos viendo en la fotografía, al descender las cargas de esta torre, que es una torre de mampostería, al descender las cargas y encontrarse con una ventana, las cargas no descienden por el vacío de la ventana. Las cargas descienden por las jambas laterales de la ventana, por las partes macizas de la ventana, a la derecha y a la izquierda. Si estas cargas no son exactamente iguales, producen una descompensación que se traducirá en una rotura en el antepecho de la ventana. Esa grieta que estamos viendo en la fotografía de la derecha no es otra cosa que la expresión de una diferencia de cargas entre un lado y el otro con respecto al vacío que ha formado el vano. ¿Esto cómo se puede resolver? Se puede resolver, por ejemplo, mediante juntas de construcción, juntas de dilatación o simplemente por eliminación de partes susceptibles de rotura. En la ventana que estamos viendo, para evitar la rotura que se produce en el antepecho se ha eliminado por completo. Las cargas descienden directamente por las jambas al resto del muro y el antepecho de la ventana se ha reemplazado por una pieza independiente y suelta que, si bien se camufla un poco en el muro por su condición y el color, es un elemento que es ajeno a la estructura de mampostería. Cuando esto ocurre, es decir, cuando se produce esa diferencia en el descenso de cargas, aparecerán necesariamente fisuraciones como manifestación de las diferencias entre las tensiones y las deformaciones que se producen dentro de una edificación. En otro ejemplo, en el plano de la fachada de esta vivienda situada en Francia, que está conformada por dos materiales y por esa fachada además desciende la carga de la cubierta, esa manifestación se puede llegar a traducir en una clara separación entre las partes constitutivas. Si vemos un detalle del muro, vemos que el cuerpo, que es de piedra más resistente y seguramente más rígido, se ha separado de aquella parte de la mampostería que está conformada por una argamasa y piedras que tendrá seguramente menor resistencia y menor rigidez.
En algunas ocasiones, la única forma de evitar la presencia de esas fisuraciones es cerrar las aberturas con un material de similares propiedades elásticas a las del resto de la fachada. En la fotografía que estamos viendo, se aprecia que los vanos de esa fachada han sido rellenados con mampostería de un material similar al resto de la fachada para evitar que se produzcan tensiones diferenciales y por lo tanto roturas en el plano de la fachada. En este caso vemos la misma fachada pero desde la parte interior del templo. La bibliografía, por supuesto, incluye varios textos, pero en especial recomiendo los textos de José Luis González, Albert Casals y Alejandro Falcones, así como el texto de Ignacio Aparicio, que ha sido fundamental en la elaboración de este capítulo.